그리는 그림에서 본인이 해결해야 되는 문제의 수 이런 걸 얘기해요. 상징적으로는. 그러면 당면 Hola Yami, soy Lirioni. Ni bien terminó la serie coreana El amor es como el cha-cha-cha, que fue un total éxito, protagonizada por la actriz Shin Mina y el actor Kim Seon-ho, una persona anónima subió un post diciendo que era la exnovia de un actor en ascenso apodado K y que quería denunciar lo doble cara y lo cara rota que era este actor en la vida real. Esta persona anónima no dio nombres ni pruebas contundentes, pero un periodista confirmó que se trataba del actor Kim Seon-ho. Y como la agencia de este actor no lo desmentía y guardaba silencio, las marcas empezaron a desconfiar y se apresuraron en eliminar su imagen de sus anuncios. Kim Seon-ho estaba en la cima de su carrera, que seguramente le costó mucho llegar, y de un día para el otro su reputación se derrumbó. Bueno, antes de comenzar, les aviso que no me interesa hacerlo quedar mal a propósito, ni defenderlo a toda costa. El único motivo de este video es pasarle la información que circula en los medios coreanos. Siempre veo que por errores de traducción o interpretación terminan con información inexacta, más rumores o malos entendidos. Queda en ustedes también si confiar ciegamente absolutamente todo lo que dijo la ex, y cada uno es libre de apoyar o decepcionarse de Kim Seon-ho, de creerle o no. Lo que sí les pido que seamos respetuosos en los comentarios y que tengamos en cuenta que después de todo es un asunto personal y privado de ellos, aunque fue expuesta de esta manera. El post original de la ex lo vieron más de 3 millones de personas. Primero veamos qué dijo esta persona anónima sobre el actor K. La verdad que es bastante largo, voy a tratar de resumirlo y decirles las partes más importantes. Comienza contando que es la ex novia de este actor, que empezó a salir con él en secreto desde principios del 2020 y que se separaron hace 4 meses. Dijo que quedó embarazada de él en julio del 2020 y es ahí cuando entraron en pánico. Consultó con el médico y el médico le dijo que como tiene un cuerpo débil, le recomendó que lo tenga porque tiene posibilidades de no quedarse embarazada nuevamente. Ella estaba aturdida y con miedo y se contactó con él en ese mismo momento. Él por mensaje dice que se hacía el que sí se iba a hacer cargo, pero en persona era diferente. El actor le dijo todo tipo de mentiras para que ella misma diga que abortaría. Le dijo que si nace el bebé, él tenía que pagar una compensación de 900 millones de wones, que son como $760.000, dinero que dijo que él no tenía. Pero después ella descubrió que esto no era verdad. Además le dijo que si nace el bebé ahora, no lo iba a poder amar y que tenía miedo de quedarse sin trabajo y que sus padres queden patitas en la calle. Después de separarse se dio cuenta que él siempre, pero siempre ponía la excusa de sus padres y que era su hábito. También le había prometido irse a vivir con ella al año siguiente y en el segundo año casarse. Con todo este cuento, decidió con mucha angustia despedirse de su bebé. Ese día la acompañó un amigo del actor haciéndose pasar por el papá, mientras que el actor estuvo en el coche. Luego de todo esto, dice que la actitud del actor K cambió totalmente. El actor se había hecho cargo con los gastos de procedimiento con 2 millones de wones y ella le enviaba la foto de los comprobantes para que sepa en qué se usó el dinero, pero dice que él se enojaba como loco y le preguntaba si hacía eso para que él sienta remordimiento. Contó que él era muy nervioso y que tenía un temperamento con muchos altibajos, pero ella, que estaba traumada física y mentalmente, igual trató de entenderlo y ella era la que siempre se adaptaba a él. Siempre estaba irritado y ella le pedía perdón siempre sin saber exactamente por qué. Cada vez que se peleaban le decía que se iba a separar de ella o le hacía ese tipo de amenazas. También decía que insultaba mucho y cuanto más fama obtenía sentía que más cambiaba. Como públicamente decía que no tenía novia, era común que las celebridades mujeres lo llamen y ella tenía que aguantar todo eso a escondidas, solo para que él pueda seguir con su popularidad. Un día dice que él se enojó porque se enteró que Dispatch había sacado una foto de ellos y le echó toda la culpa a ella. Aprovechó para pedirle que borre todas las fotos que tiene con él, incluso vio que él mismo borró las fotos en la PC. En un momento se dio cuenta que estaba borrando a propósito evidencias y con el tiempo se vieron cada vez menos con la excusa de que no tenían que ser fotografiados. Fines de mayo de este año, a las 3 de la madrugada, él la llama de repente, lo primero que chequea es si está grabando la conversación y le pregunta si le va a hacer algún tipo de amenazas a él. Le dice que ya no lo espere más, que él en adelante va a salir con otra persona y así por teléfono se despidió y esa fue la última llamada. Básicamente la acusa de que le llenó de mentiras para que aborte, sabiendo que ella no puede quedar
nuevamente embarazada y sin embargo no tuvo el mínimo respeto por ella. Además, no solo la abandonó ella, sino también al perrito que estaban criando juntos, que tenía el nombre mezclado con sus nombres. Durante todo este tiempo pensó que aunque sea una vez iba a venir a pedir disculpas sinceras, pero no fue así. No puede creer que la vida del actor siga sin remordimiento, sin arrepentimiento, filmando un montón de comerciales mientras que está ella así sufriendo. Y encima se enteró que si te engañan con falsas promesas para inducirte al aborto, incluso es un acto ilegal. La gente con esto le empezó a reclamar evidencias a la chica y ella dijo que tenía guardada todas las fotos y todos los mensajes de texto que compartieron, pero que no lo quería subir para no tener problemas legales. Luego de unas horas del post, un periodista youtuber aseguró que se trataba de Kim So-no y entonces fueron a preguntarle a su agencia, Salt Entertainment, pero no hubo respuesta durante 3 días. Luego apareció pidiendo un poco más de tiempo para poder chequear y averiguar un poco mejor, pero mientras que las horas pasaban, más crecía el rumor de que era él y algunas marcas empezaron a bajar su imagen de sus publicidades, como el caso de las marcas de pizzas Domino's, Canon Korea, Food Pocket, el portal de e-commerce 11 Street, la marca de ropa Now, la marca de cosméticos La Roche-Posay. En total había sido contratado por 10 marcas. El 19 y 20 tenían varias entrevistas programadas para los actores de Hometown Cha-Cha-Cha, pero se cancelaron a último momento. Como todavía no estaba confirmado quién era el actor K, un grupo de fans de Kim So-no anunció que iban a emprender acciones legales en contra de los comentarios maliciosos contra el actor. También había salido el rumor de que el contrato entre Kim So-no y su agencia Salt había caducado en septiembre de este año, pero que por el éxito de Hometown Cha-Cha-Cha lo extendieron provisoriamente. Finalmente, el 20 de octubre, la agencia dijo que Kim So-no mismo iba a emitir una declaración oficial y aclaró que lo del contrato vencido era mentira, que ni siquiera era tiempo y que faltaba para renovar. Más tarde, Kim So-no mismo emitió una disculpa pública por todas las molestias ocasionadas. Dijo que tardó en hablar porque sintió un miedo que nunca antes había experimentado y que quiere pedir disculpas sinceras a su exnovia por haberla lastimado por su falta de consideración, que está esperando la oportunidad para disculparse en persona y que al menos por escrito le quiere hacer llegar su disculpa. También pidió disculpas a la gente que lo apoya y confía en él por haberlos decepcionado y también a todas las personas que trabajaron con él por todos los daños que él ocasionó, que no tuvo en cuenta que él llegó a ser un gran actor gracias a las personas de su alrededor, que se olvidó de eso por un momento. Y de esta manera admitió que los rumores del actor K se trataban de él. No se sabe exactamente qué cosas sí son verdad o no de la carta de la chica, pero como la acusación más grave es que la obligó a abortar, si no fuese cierto, él en sus disculpas explícitamente tendría que haber desmentido esto. Así que se sobreentiende que en julio del año pasado su expareja sí estuvo embarazada y justo hay un episodio que él sale en un programa de variedades, más o menos que ronda por esa época, que justo analizan la situación psicológica del elenco. En ese episodio él había dibujado 2 picos de montaña y la psicóloga le dice que eso representa que tiene 2 grandes problemas a resolver y que está muy concentrado en eso. 갈등과 이런 걸 얘기하거든요. 네. 내면의 갈등이 딱 있는 건데 그게 무엇인지를 한번 살펴봅시다. 이 그림에서. Al margen de la relación problemática que tuvo Kim So-no con su exnovia, la ex también había revelado cómo era su personalidad real. En la TV se ve como alguien que está apasionado con la actuación, pero dice que como tuvo una infancia con dificultades económicas, dice que era muy obsesionado con el dinero y el éxito y que daba por sentado los sacrificios de la gente de su alrededor. Ella veía que en la tele él decía que admiraba a ciertos actores, pero cuando hablaba con ella no era cierto. No da nombres, pero sabemos que en una entrevista Kim So-no había dicho que admiraba mucho al actor Cho Jong-sok, pero ahora queda dudoso si realmente lo admira. Después contó que en el drama del año pasado, o sea, Startup, a Kim So-no en realidad no le había gustado el personaje ni la obra. Decía que no le iba a aportar nada a su carrera y que lo iba a considerar como que ni siquiera hizo ese drama. Decía que el protagonista masculino era un maleducado, o sea, se estaba refiriendo a Nam Joo-hyuk, y que la protagonista secundaria, que sabemos que es Kang An-na, decía que era fea y sin estilo. Le decía que actuaban mal y que estaban pasados de moda, pero después del éxito del drama, la ex le dio asco que públicamente ande diciendo que está muy agradecido por haber interpretado el papel y que le hayan dado un personaje tan bueno. Con respecto al último drama, que sabemos que es El amor es como el cha-cha-cha, dijo que se había enojado que hayan cambiado el título. Ella no dice qué título es, pero sabemos que al principio se llamaba El jefe Hong y que después cambiaron el título. Él, como interpretaba justamente al jefe Hong, le había dicho a la agencia que si no volvían con el título anterior no iba a protagonizarlo. Otra vez cuenta que también hablaba mal de los colegas
colegas, del guionista y del director. Del director dice que se burlaba diciendo, ay, quiero hacer arte, y que para él le parecía que estaba loco. También hubo una vez que se había armado escándalo que Kim Seon-ho le haya gritado a una productora que era mujer, a una PD del programa de variedades que él está fijo. 야, 뭐 하는 거야 지금? 아니 뭐 하는 거냐고 아침부터. Porque la gente cuestionaba de si se trataba un productor hombre, le hubiese gritado así. Cuando la ex vio que se armó escándalo por esto, dice que por dentro se rió porque dice que es así realmente de enojón. También dijo que era frío y que no agradecía el cariño y los regalos que le daban sus colegas y sus fans. Que las cartas ni las leía y las tiraba. Que el iPhone que le regaló una fan, más que contento, estaba preocupado si le habrían sembrado algún micrófono oculto. Bueno, luego de todas las declaraciones de la ex, la imagen del actor quedó seriamente dañada. Ya confirmaron que lo retiraron del plantel fijo de este programa de variedades que se llama Una noche, 2 días, Ilba Gil, que lo sacaron de todas las publicidades, que al menos son 10. Antes él cobraba 1.000 millones de wones por cada comercial. Desde que le fue bien en Startup, que es exactamente hace un año, empezó a cobrar cada vez más, llegando a 4 a 5.000 millones de wones, y ahora con el éxito de Hometown Cha-Cha-Cha pasó a 5 a 7 mil millones de wones. El tema ahora es la compensación que él tiene que afrontar. Dicen que tiene que pagar el doble de lo que cobraba y estiman que será entre 30 a 50 mil millones de wones, para que se den una idea, como 4 millones de dólares. Como próximos proyectos tenía previsto salir en 3 películas. Se confirmó que en 2 de ellas no aparecerá, que son 2 O'Clock Date, que iba a protagonizar con Yuna de Girls' Generation, y la película Dog Days. Solo Sad Tropical, que se iba a empezar a filmar el mes que viene, están discutiendo ahora si lo van a reemplazar o no. Algunos se preguntan por qué, cuando está en su mejor momento, su ex revela todo esto. Bueno, se separaron hace poco, hace 4 meses. Seguro que estuvo dudando si exponerlo o no todo este tiempo. La gente tiene 2 hipótesis. Una es que esperó que el drama termine para que no les afecte el rating y no perjudicar a los demás. Y la otra es que esperó que realmente esté en la cima cuando termine el drama. Por último, recientemente la exnovia escribió que recibió una disculpa por parte de Kim Seon-ho, que hablaron y vieron que hubo varios malos entendidos, que hubo un tiempo en el que se amaron sinceramente, y ella se sintió mal verlo desmoronarse en un instante con lo que escribió. Pidió que no inventen más cosas, que no especulen sobre la relación entre ellos, y que siente un gran peso por haber dañado a mucha gente. Por último, dijo que va a eliminar el post original. La gente ya descubrió quién es la ex y le están acosando. Por eso sus abogados publicaron una nota diciendo que iban a emprender acciones legales, así que piden que dejen de comentar cosas maliciosas y que dejen de acosarla. Bueno, hasta acá es toda la información que obtuve acerca del actor Kim Seon-ho. Si te pareció una información completa e interesante, no te olvides de dejar el like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이요미스.